¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Este viernes se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington con el fin de analizar la crisis que afecta a Nicaragua. En esta ocasión, el secretario general Luis Almagro, durante su retórica, dijo que la violación de derechos humanos en nuestro país es totalmente incompatible con la democracia y advirtió que la continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Hoy sucede exactamente algo terrible en Nicaragua. Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, inquirir, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia. Nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse. Es imprescindible ese compromiso del gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En este momento debemos representar a las víctimas en sus testimonios. Su voz es la que debe ser escuchada. Su voz es la que debe despertar a la justicia. Su voz es la que nos debe llamar a la acción. Durante esta sesión, el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Brau, dio a conocer un segundo informe sobre Nicaragua en el que determina que desde el 18 de abril al 12 de octubre hubo 325 fallecidos, 24 fueron niños, niñas y adolescentes. Dan cuenta hoy de 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías, 24 de ellos niñas, niños y adolescentes. Asimismo, más de 300 personas estarían detenidas. 200 profesionales de la salud habrían sido despedidos por atender a personas heridas y 40 profesionales de las universidades habrían sido despedidos. Recientemente, la comisión fue informada que por lo menos 400 estudiantes habrían sido expulsados de universidades públicas como represalia por su participación en las protestas. Asimismo, el grupo de trabajo formado por varios países en el organismo dieron a conocer un informe de lo que han logrado realizar pese a no tener el consentimiento del gobierno de Nicaragua para ingresar al país. No ha habido ningún progreso hacia la reanudación del diálogo nacional y el gobierno de Nicaragua sigue oponiéndose al compromiso con las partes interesadas clave, incluida la Iglesia y los estudiantes. Por su parte, Luis Alvarado, representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, rechazó el informe brindado por el organismo de derechos humanos, tildándolo de falaz y tendencioso. Representantes de la CDH y de la ONG golpistas guardan un silencio cómplice. Rechazamos y no reconocemos el informe tendencioso y falaz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado esta mañana, quien ha distorsionado su papel subsidiario de promover la observancia de los derechos humanos y pretende constituirse en un tribunal de alzada y, como si fuera poco, funciona como una ONG más al servicio de los grupos que promueven e intentan generar un golpe de Estado al gobierno nicaragüense. Ello explica la naturaleza agresiva y visceral de sus pronunciamientos, que no son más que la reproducción del discurso de los grupos opositores radicales pro golpe de Estado en Nicaragua y el descarado acompañamiento que realizan a todos los mitines de los opositores golpistas en este país. San Vicente y las Granadinas, Venezuela y Nicaragua se opusieron a que se llevara a cabo la sesión, que luego fue respaldada por el resto de embajadores, quienes brindaron su apoyo a los informes presentados ese día. Retomando las palabras de Luis Almagro sobre la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, este dice: en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Desde su creación, la Carta Democrática ha sido aplicada en 2 ocasiones. La primera fue en el año 2002 durante una salida momentánea del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y en el año 2009 para condenar el golpe de Estado en Honduras al mandatario Manuel Zelaya. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bueno, y nosotros vamos a ampliar esta información en nuestro segmento de Debates y Soluciones. La Carta Democrática, según el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, también fue aprobada por 35 gobiernos de América el 11 de septiembre del año 2001 en una sesión especial de la Asamblea de la OEA en Perú. Además, desde el 2002 hasta el 2009 se les ha aplicado o se ha hecho instrumento de aplicación a 6 países hasta el momento. Pero vamos a abordar este tema con un invitado que tenemos el día de hoy. ¿Cómo sería la trascendencia de la aplicación de esa Carta Democrática a Nicaragua? De las políticas represivas. Sí. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, es el doctor Edgar Parrales. Él es especialista en Derecho Internacional Público y nos va a explicar exactamente qué es una Carta Democrática, en qué consiste, cuáles son las repercusiones para el país, para el gobierno o para el Estado que va a ser el elemento al cual se le va a aplicar esta Carta Democrática y los artículos que comprende la misma. Damos la bienvenida. Sí. Doctor, es un placer tenerlo en Acción 10 de la mañana. Mucho gusto. Bienvenido a Acción 10 de la mañana. Me gustaría que iniciáramos con determinar o explicar de forma sencilla para que podamos entender todos qué es una Carta Democrática y cuál es el funcionamiento de la misma. Sí. Yo querría primero empezar explicando brevemente el contexto de la Carta Democrática. Bien, ¿verdad? Es decir, Nicaragua forma parte de la comunidad internacional. Nicaragua tiene suscritos una serie de convenios y tratados, tanto de carácter bilateral como de carácter multilateral. Y en los multilaterales hay regionales y hay internacionales, globales, ¿verdad? Nicaragua es parte prácticamente de todos los convenios y los tratados internacionales que existan en el hemisferio occidental, por lo menos. Y hay un principio fundamental del derecho internacional que dice pacta sunt servanda, es decir, cuando se pacta hay que cumplir, ¿verdad? Nicaragua está obligada, por lo tanto, cuando el gobierno alega de que hay intromisión, ¿verdad? Que hay digamos, invasión de la soberanía, no hay tal, ¿ya? Nicaragua forma parte de la comunidad internacional y está obligada a cumplir. En ese contexto está la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que fue reforzada posteriormente. Esta fue aprobada en 1945, Nicaragua es país miembro originario, ¿verdad? Y después fue fortalecida la Carta de la OEA con la Carta Democrática que se aprobó en Perú, ¿verdad? Sí. Porque ustedes saben, digamos, los instrumentos normativos no son eternos. La sociedad cambia porque la vida es cambiante. Sí. Y el derecho tiene que darle siempre respuesta a la realidad, a la actualidad. Entonces llega un momento en que la Carta de la OEA tenía, digamos, ciertos vacíos, ciertos, digamos, carencias, y era necesario complementarla. Se hace la Carta. Mucho se ha invocado el artículo 20 en este sentido. ¿Qué exacto, dice? Pero fíjense que yo lo relacionaría con el 21 y también con el 19. En este sentido. En la sesión, y comienzo por lo que da origen a esta, digamos, a afirmación del secretario general de la OEA. Sí. En la sesión que acaba de ver recientemente en la OEA, se escuchó un informe global de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que relacionó del 18 de abril para acá todo lo que ha acontecido en Nicaragua, ¿verdad? Y nos presenta un cuadro dramático, verdaderamente espeluznante, ¿ya?
Y eso que la Comisión y los otros órganos del sistema de la OEA no han sido permitidos, por ejemplo, de ir a las cárceles a ver a los presos. Sí. No han sido permitidos de ir a los hospitales. No han sido permitidos de ir a los juicios que se están realizando contra las personas acusadas. No han sido permitidos de ir a las dependencias policiales a hablar con los policías. O sea, si todo eso se les hubiera permitido, el informe todavía sería mucho más oscuro, mucho más contundente de lo que fue, ¿verdad? Pero bueno, en ese contexto, ¿qué pasa? La casi totalidad de los países miembros de la OEA, exceptuando Venezuela y Bolivia, que en este caso llamó la atención que tuvo un cambio en su actitud, porque Bolivia habló de diálogo, que es lo que el gobierno de Nicaragua no ha querido acatar y que es lo que todos los demás países del órgano regional le dicen dialogue, ¿verdad? A como se lo dice también la Unión Europea y se lo dicen otros ámbitos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los países? En primer lugar, felicitar a la Comisión por su informe, expresar su sentimiento, digamos, de afectación, de lástima de todo lo que está aconteciendo al pueblo de Nicaragua por obra y gracia del gobierno nicaragüense. Y a la vez renovar una vez más la invitación al gobierno de Nicaragua a que dialogue como única vía de solución, ¿verdad? La humanidad ya ha recorrido estos caminos a lo largo de la historia y ha encontrado que el mejor camino es el diálogo, no hay otro mejor, ¿verdad? Todos los demás caminos han conducido más bien a la destrucción, a la muerte, al desastre. Gracias. Exactamente. Entonces, en ese contexto, el secretario general, que ya trae toda una experiencia de todo esto que ha venido pasando, por el informe que le da la Comisión Interamericana, por el informe del GIEI, por el informe del MECENI, por el informe del grupo especial que se creó de trabajo para atender la situación de Nicaragua, dice, bueno, estamos llegando al punto en que nos vamos a ver obligados a aplicar el artículo 20, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 20? En esencia, cualquier Estado miembro, uno solo, cualquier Estado miembro, o el secretario general de la OEA, ante una situación así, puede perfectamente invocar o convocar al Consejo Permanente para atender el caso de Nicaragua. Lo analizan, lo consideran y empiezan a tomar medidas diplomáticas, pero como Consejo Permanente, ya, como un grupo de la OEA, y que es integrado por los embajadores permanentes ante la OEA. Empiezan a tomar medidas diplomáticas para tratar de ver cómo se supera la crisis, cómo el gobierno cambia de actitud. Se agotan, digamos que se agotan las iniciativas, el problema persiste, entonces el Consejo Permanente convoca a una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que es presidida por los cancilleres de la República, de las repúblicas miembros. Entonces, a su vez, se hace la asamblea, se vuelve a considerar la situación, se le presenta el panorama a los cancilleres y empiezan ellos, primero, también de nuevo, acciones diplomáticas para buscar cómo resolver el asunto, entre ellos los buenos oficios, la negociación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso no funciona, ya que entramos al artículo 21, porque hay dos situaciones que dice la Carta que pueden ser objeto de atención. La interrupción inconstitucional del orden democrático o la alteración inconstitucional. Son dos conceptos diferentes. La alteración se refiere a cuando hay disturbios, a cuando hay problemas que no cambian la esencia de la situación, pero que alteran, ¿verdad? Sí. Y la interrupción es cuando se corta la vigencia, la práctica, el ejercicio de la Constitución. El gobierno ha alegado que aquí hubo un golpe de Estado, eso sería una interrupción. El gobierno lo ha alegado, que aquí hubo una interrupción. Sí. Sin embargo, los organismos de la OEA que han venido a investigar, a ver y a analizar, han dicho no hay golpe de Estado. Lo que ha habido fue un exceso de reacción del gobierno ante legítimas protestas y demostraciones públicas del pueblo nicaragüense. Sí. Un exceso de reacción, ¿verdad? Entonces, se podría hablar de alteración, pero una alteración provocada por el gobierno,
Porque si le hubiera respetado a la gente su derecho a demostrarse, a manifestarse, ahí hubiera quedado la cosa. Sí. Pero el gobierno empezó a atacar, a golpear, a herir, a asesinar, a encarcelar, a secuestrar, etcétera, y todo lo demás que vino. Montones de gente que fueron del país, más de 30.000 personas, mucha gente desaparecida, desempleo, cierres de empresas, pérdida de inversión, un panorama negro en la economía. Cuando dicen que para el 2019 los países más desarrollados del globo van a tener un incremento económico del más 4%. Y Nicaragua se proyecta que va a tener un descenso del más 2 o menos 2%. O sea, todavía nos caemos más en el abismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ven que la situación, por una tosudez del gobierno, sigue incrementando, y aquí no hay gobierno propiamente porque crea un caos total, porque el gobierno lo que está haciendo prácticamente es refrenando el ímpetu, el derecho de la población, refrenándolo vía las armas. Si no tuviera las armas, no pudiera hacer. ¿Qué es lo que hizo? Anduvo contratando o buscando lo que llamaron los paramilitares, ¿verdad? Y ahora nos vemos dando cuenta que muchos de esos paramilitares eran gente a las que les ofrecieron por invasión de tierra, que les iban a dar tierra y los ocuparon como paramilitares. Sí. Ahora los están sacando. Esa pobre gente, ¿qué le pasa ahora? Tiene dos problemas. Uno, que no obtienen la tierra que les dieron, y otro, que fueron cómplices de asesinatos, de asalto y todo lo demás. Y en su momento, lamentablemente, esos que participaron en todos esos crímenes van a ser llevados a la justicia internacional también, junto con los miembros del gobierno que han cometido estos desmanes, para que comparezcan ante una verdadera justicia. Luis Almagro decía también, secretario de la OEA, que de continuar esta crisis en nuestro país se verán obligados a aplicar ese artículo 20 de esa Carta Democrática. ¿Qué implica esto y en qué momento? ¿Qué se necesita? Porque también se habla que para poder ser aplicada o tomado en cuenta esta decisión, por lo menos un tercio de los países miembros tendrían que estar, dos tercios de los países miembros, es decir, 24 de los 35. 24 miembros. ¿Algo así? Sí. Yo creo que sí los consiguen, porque siendo la situación tan dramática, tan desastrosa, han tenido hasta hace poco 22 miembros, 22 votos seguros, pero los 24 los consiguen porque realmente esto es un caos total, ¿verdad? Y tiende a ser peor todavía. Entonces, lamentablemente, se va a dar ese paso. ¿Cuánto tiempo estarían ellos esperando? Bueno, eso ya sería, digamos, cosa que lo valorarían ellos en función, digamos, de cómo prosiga la situación ahorita. Porque es cuestión de los elementos diplomáticos que van a utilizar. Exactamente. Va a depender primero de las gestiones que van a hacer. Sí. Si las gestiones logran un resultado positivo, eso tiende a no venir. Sí. Pero si las gestiones no consiguen objetivo o fruto, y más bien la situación sigue deteriorándose, eso prácticamente es la base para que puedan proceder. Dos panoramas. Uno, lo que ven los organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, porque también se habla en esta Carta Democrática de violación a derechos humanos. Sí. Y el otro panorama es que en cada uno de los informes y de sesiones donde ha asistido también nuestro país, ellos aseguran, según el gobierno de Nicaragua, que no están de acuerdo con esos informes. Entonces, debería de estar el gobierno para poder recibir o poder aplicar esa Carta Democrática. ¿Cómo sería y cómo funcionaría? Bueno, dice que si debería estar el gobierno presente en la sesión, obviamente. No. Que si en este momento, ya una vez que se tome algún tipo de decisión a nivel internacional y el gobierno continúa diciendo no estamos de acuerdo con esos informes, no nos parece, seguimos creyendo que es un golpe de Estado, entonces, ¿cómo cabe ahí? Eso es inaceptable, porque definitivamente ya sería la confirmación de una actitud de una cerrazón total, cuando tiene de por medio los prestigiosos instrumentos de la OEA, ¿verdad? Los distintos, por ejemplo, el grupo de expertos es un grupo totalmente imparcial y conformado por gente que está especializada en este tema. El grupo del MECENI, igualmente, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno ha tratado de desprestigiarla. Sí. Eso es totalmente absurdo y nadie ni se lo va a creer ni se lo va a aceptar, ¿ya? De manera que no queda más remedio que, quiera o no quiera el gobierno, se va a proceder, ¿ya? Y la última medida que tomarían los cancilleres en la Asamblea Extraordinaria sería la suspensión. Es importante aclarar que no es correr a Nicaragua de lugar, es suspenderla. Sí. Suspenderla, como dice en principio el artículo 19, digamos, no permitirle participar en las sesiones de la Asamblea General, no permitirle participar en las reuniones de consulta,
en los consejos de la organización, que tiene varios, el Consejo Económico, Social, el Consejo Político, el Consejo Cultural y tal. Luego, no permitirles participar en las conferencias especializadas, en las comisiones, en los grupos de trabajo y en otros cuerpos de la organización. Eso como primera medida. Pero después vienen medidas adicionales. Por ejemplo. Por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Derecho, de Desarrollo, forma parte del sistema interamericano. La OEA le puede decir al BID, si tenés préstamos con Nicaragua que están en proceso, pararlos. Y si te piden nuevos préstamos, no se los das, ¿verdad? Lo mismo le puede decir al Banco Centroamericano, que forma parte también del sistema, ¿ya? Lo mismo puede hablar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y pedirles, por favor, no le den a Nicaragua préstamos por esta y esta razón, ¿ya? Se crea un panorama verdaderamente espantoso. Sí. Si a eso le sumamos, fíjense bien, lo que está pendiente de aprobarse en el Congreso norteamericano, ¿verdad? Que es una ley que resulta de la fusión de dos proyectos, exactamente. Y a eso se le suma también una aplicación segunda de la ley Magnitsky por parte del Ejecutivo norteamericano. Sí. Ustedes podrán imaginarse el panorama que nos viene, ¿verdad? La Navidad que vamos a tener y el fin de año que vamos a tener. Sí. Si a eso se le suma que se le pide a la Unión Europea que también corte, Nicaragua tiene tratados de comercio con la Unión Europea, sí, tratados de comercio con los Estados Unidos, sí, tratados de comercio con México, con Panamá, con República Dominicana. Se les puede pedir también a Japón y a Corea del Sur que también bloqueen. Pero el gobierno está completamente entendido, porque en el último informe que emitió o en el proyecto que presentó sobre lo que es para el próximo año, viene siendo el capital para el próximo año, estableció que uno de sus mayores cooperantes es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se entiende esta dicotomía entre, sí sé que Estados Unidos es mi cooperante, pero no hay una flexibilización, no hay un entendimiento y Estados Unidos está amenazando de retirar toda la cooperación? De hecho, ya la ha retirado, pues en buenos proyectos que ha habido, ha retirado de la cooperación. Sí. Por ejemplo, en el proyecto de los $30.000 para la reconstrucción de la carretera Izapa-Nejapa, lo quitó. Para la reconstrucción de otro proyecto que había, también lo quitó. Y ahora ya sería quitar totalmente toda posibilidad de proyectos, sí, toda posibilidad de donaciones. Y como digo, con Estados Unidos pueden venir también actitudes asumidas en una forma de concertación con los países europeos y con otros países del área del hemisferio, ¿no? Entonces la pregunta que cabe es, ¿no se le está dando la importancia y la seriedad necesaria a lo que es a la Carta Democrática, a los organismos y al problema como tal en Nicaragua, por parte del gobierno? El gobierno está, digamos, en una actitud totalmente irracional, absurda, obsoleta, ¿verdad? En una actitud de una cerrazón que va contra la lógica, contra el sentido común, contra la ética, contra el derecho, contra todo. Contra la Constitución. Definitivamente. La Constitución ya la viene violando desde hace rato. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese es el panorama que tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? Como dice un dicho popular nicaragüense, de aquí a unos meses, que nos encuentre esta situación a los nicaragüenses persinados y confesar. Pero hay alguien, ya casi que nos vamos, ¿hay alguna forma, jurídicamente hablando, que exija desde alguna forma al gobierno a aceptar cada uno de estos informes y qué es lo que puede, cómo reaccionar? Yo creo que, digamos, diplomáticamente hablando, el apretar la tuerca por parte de la comunidad internacional, más de la situación que ya tenemos económica, va a tener que, o los hace entrar en sensatez, ¿verdad?, o se endurecen más en su torpeza y llevan al país al caos. Eso ya, como eso digo, eso ya llevaría a la suspensión, y cuidado que más tarde, que la suspensión y las medidas económicas, otras medidas de tipo activo o enérgico. Porque sería demostrar las dos cosas. Una, lo que percibe el gobierno, sí, que es un golpe de Estado, que fue un golpe de Estado, y otra, lo que percibe la comunidad internacional y organismos nacionales. El golpe de Estado como concepto nadie se lo acepta, porque no ha sido, ni es, ¿verdad? Entonces hay como dos. Exactamente, y esa posición la tendrán que modificar, porque nadie se la acepta. Y como digo, llega un momento en que si esto se convierte en un desgobierno absoluto, la comunidad internacional tiene el derecho de participar, como dice uno de los principios de la Carta de la Organización, ¿verdad? Uno de los propósitos, dice, prevenir y asegurar la solución pacífica de controversias, organizar la acción solidaria, ¿verdad?, promover la acción cooperativa, sí, el desarrollo económico, social y cultural. Y luego entre los principios está
promover la justicia y la seguridad social, proclamar los derechos fundamentales de la persona humana. Y la unidad espiritual del continente se basa en la personalidad cultural, el respeto a la personalidad cultural de los países americanos. Yo percibo que aquí el gobierno lo que está pretendiendo es una cubanización de Nicaragua. Es decir, el partido único, el gobierno centralizado, el control de la economía, que ahí lo están pretendiendo con esta ley que quieren aprobar de un organismo de exportación único del gobierno. Sí. Y todo eso es una locura que no va a proceder. Bueno, muchísimas gracias por habernos informado, ¿verdad? Y nosotros más adelante le vamos a estar llevando todo lo relacionado a esta posible aplicación a Nicaragua de la Carta Democrática. Esperemos en Dios que no, ¿verdad? Esperemos que haya pendiente para una segunda edición de este tema que es tan relevante y que por supuesto la población está pendiente. Habría que ver, digamos, qué sucede en los días posteriores para ver qué podemos esperar. Atentos entonces a nuestra invitación. Muchísimas gracias.